Hola, muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches para las personas que nos estén escuchando a cualquier momento en cualquier momento del día. Y pues yo encantada una vez más platicando con el psicólogo Enrique Carreño. Me da muchísimo gusto porque la semana pasada tuvimos este tema de los elementos que tenemos dentro para poder reconstruirnos como personas. Y quedaron ahí a lo mejor algunas cositas que vamos a abundar un poquito ahora. Y bueno, me da muchísimo gusto estar contigo de nuevo, Enrique. ¿Cómo estás? Muy bien, también contento de que se pueda hacer una segunda parte de todo esto que nos da, son temas que nos dan para seguir platicando, para seguir conociendo, eh, para seguir aprendiendo, porque hay que recordar que ahora estamos, como lo decíamos la vez pasada, ¿no? Ante una incertidumbre nos queda abrir la mente y empezar a aprender, ¿no? A ser nuevamente principiantes en todo esto. Claro. Y entonces, ¿de qué vamos a hablar? Coméntanos un poquito. Pues bueno, Para que quienes estuvieron escuchando un poco la semana pasada, pues se den una idea o como que vayan agarrando el hilo de nuevo, ¿no? así es. Pues la semana pasada estábamos platicando acerca de ir descubriendo y aprendiendo todos estos elementos todos estos recursos emocionales, recursos psicológicos que tenemos eh, y que nos van a ser útiles para enfrentar cualquier adversidad, ¿no? Toda esta situación, no solamente esta situación que estamos viviendo, sino también lo que pueda venir más a futuro. Ok, la semana pasada hablamos un poco de cómo encontrar o cómo identificar estos elementos que tenemos nosotros, estos Ujú, recursos emocionales para poder enfrentar a lo mejor bueno, en este caso, a lo mejor ujú. esta pandemia, ¿no? Así es. Pero, pero cualquier situación que se nos presente, o sea, no tiene que ser, en este caso, eh, esta situación que está ocurriendo en el mundo, sino cualquier situación que pueda ponernos como en una, vamos, en un momento difícil que consideramos que es, no sé, a lo mejor la pérdida de algo o de alguien, ¿no? A mí se me ocurre eso. Y entonces, ¿cómo podemos actuar o qué recursos psicológicos podemos tomar de nosotros mismos o Ujú. los recursos externos pues para poder enfrentar esas situaciones? También hablamos un poco de cómo ya cuando los localizaste o los identificaste, cómo seguir trabajando en ello, ¿no? Cómo ponerlos en práctica, cómo hacerlos todos los días. Y hoy vamos a hablar precisamente de cómo algunos tips, tú como psicólogo, cómo cómo seguir trabajando día a día en esto, porque no nada más es una situación difícil esta pandemia, sino también nos podemos encontrar con agentes externos que pueden sacarnos de esa tranquilidad en la que estamos, o de algo, o que estamos buscando un bienestar, ¿no? Estamos a lo mejor en una situación, puede ser a lo mejor de violencia, puede ser de inestabilidad, de ansiedad, cualquier situación psicológica en la que estemos, y que queremos cambiar o que queremos mejorar o que queremos ir paulatinamente, pues cambiando esta forma de vida que tenemos, ¿no? Sí, de hecho, prácticamente se trata de volverlo un estilo de vida, ¿no? O sea, el ir Ujú. practicándolo de manera constante y que se vuelva algo con lo que podamos responder, ¿no? Con lo que podamos Ya. acostumbrarnos a vivir, ¿no? De hecho, por ejemplo, esta profesión, ¿no? Lo que es psicología, lo que es educación, yo las considero como áreas donde tenemos que buscar ser lo más congruentes posibles, pues, ¿no? Obviamente tenemos errores como todos, ¿no? Pero tratar de ser congruentes, porque una profesión, un oficio, maximiza la persona que eres, ¿no? Ante una situación por ejemplo, en este caso de crisis, que hay una frase que hace, no sé si lo mencionamos en el espacio anterior, donde dice, yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Esas circunstancias que aparecen, cómo las empezamos cómo empieza a sacar mucho de nosotros. Por ahí hay una metáfora, por ahí igual la han escuchado, no sé si recuerdas hace tiempo, cuando estaba de moda el Hotmail,
mandaban a nuestros correos electrónicos unas cadenas, ¿no? De presentaciones en Oye, yo PowerPoint. todavía tengo Hotmail, ¿me Yo también tengo Hotmail. estás diciendo vieja? Y los guardé muchos de esos, ¿no? Pero Bueno, somos recuerdo por de la ahí, vieja escuela. somos Ajá. de esa vieja escuela, ¿no? Entonces, en esta Mm, historia, que igual han escuchado, hablaba de que creo que es un chef, ¿no? Llega su hija a platicar con él, ¿no? Y él la sienta, la empieza a escuchar y en lo que le escucha pone en su estufa, ¿no? Pone 3 recipientes con ajá. agua, ¿no? En uno me parece que pone papas, en otro me parece que pone huevos y en uno pone unos granos de café, algo así. Y sigue escuchando a su hija. Y al final la llama y le dice, ¿no? Dice, mira, el agua hirviendo, pues son nuestros problemas, ¿no? Los problemas que estamos teniendo. Pero pues hay algunos que se ponen duros como el huevo, dice. Hay algunos que son duros por fuera y se ponen suaves como la papa. O hay algunos que sacan lo mejor de sí, como el caso del café, ¿no? Y yo creo que conforme podamos Sí, construir claro. recursos, practicar recursos, va a llegar un momento en el que cuando pasen cosas como estas, pues podamos responder ante una situación así, porque fíjate, esta situación les ha afectado a algunos más que a otros. Todos estamos viviendo lo mismo, todos estamos en el agua caliente, pero que hemos trabajado desde atrás para que esto no nos esté golpeando de una forma muy brusca, que no hemos trabajado. Por ahí creo que hay una historia también de la hormiga y no me acuerdo, no sé si es la Bueno, pero cigarra. también Ajá. hay algo interesante. Todos estamos viviendo lo mismo, Ujú. pero no todos estamos bajo las mismas Anda, condiciones, ¿no? Los exactamente. agentes externos son totalmente distintos para uno como para otro. Y Así los es. internos, por supuesto, también, que es de lo que vamos a Exacto. platicar, Son ¿no? los que nos toca trabajar precisamente, ¿no? Y que si te das cuenta esto, eh, hoy estamos viviendo lo que hemos trabajado, como lo manejan otros, ¿no? Lo que te has producido durante muchos años, hoy lo estás generando, ¿no? Y que lo que queremos es eso, que las personas empiecen a reconstruir. Para eso te voy a compartir dos anotaciones que tuvimos en un taller apenas virtual hace unos días. Y la primera de ellas más o menos dice así, ¿no? Dice, el momento crítico es donde lo viejo no termina de irse y lo nuevo no termina de llegar. ¿Sí? En este momento donde lo viejo no termina de irse y donde no permitimos que lo nuevo llegue, es donde surgen los monstruos, dice, ¿no? Que creo que es algo muy cierto, ¿no? Es ese momento de incertidumbre, donde tenemos miedo de soltar, pero también tenemos miedo a lo que pueda venir, ¿no? Y ahí es donde nos surge esta incertidumbre, nos surge esta ansiedad, y es donde debemos de tener el valor de soltar, de confiar, de tener fe, podríamos decirlo, para enfrentar esto, porque tenemos que aprender, ¿no? Y una segunda frase que surgió de esto, ¿no? Dice, la enfermedad cambiará el mundo para bien porque cambiará tus hábitos. ¿Cuántos de Ok. nosotros no nos estamos ahorita reconstruyendo ante esta situación, por ejemplo? ¿Cuántos de Claro. nosotros estamos generando hábitos nuevos, por ejemplo? Y tenemos que enfatizar en eso, en los hábitos que a partir de ahora estamos construyendo. Ok, entonces, esta parte de ir también trabajando todos los días con eso, como decías, encontrar en nosotros estos elementos psicológicos y esto que decías de estos dos puntos que me parecen súper importantes, que lo viejo y lo nuevo, ¿no? Para aprender, o sea, dejar lo viejo, como que aprender a soltar más bien, ¿no? Aprender a soltar Ujú, para poder recibir. En el Feng Shui, yo ujú, te digo porque leí un poco acerca de eso, dice que, por ejemplo, tu closet lo tienes que mantener limpio o tu refrigerador, por ejemplo, ¿no? Habla mucho de tu interior. Entonces, si tú no dejas o tú no sacas lo viejo,
esa ropa que ya no te pones, esa comida que ya tiene vida, ¿no? Allá adentro. Entonces no dejas que venga lo nuevo. O cuando estamos también hablando siempre de la pobreza. Ay, es que yo soy pobre, ¿no? Ay, no, es que yo vivo en un pueblito. Y entonces yo me achico, yo me hago pequeñito y no dejo que surja eso que realmente tengo, ¿no? Bueno, por una parte. Y otra, esta parte de cambiar hábitos como parte de un estilo de vida. Realmente nos va, o sea, sí vamos a cambiar o somos seres humanos que todavía estamos en esta parte de, ay, lo hago por mientras, ¿no? Por mientras termina, lo de la cuarentena, ¿no? O el confinamiento, como le digas. Mientras estamos aquí lo hago, mientras estamos aquí hago ejercicio en mi casa, pero ya después ya no voy a hacerlo. Y regresamos. Entonces, se habla mucho también como de esta parte en redes sociales de querer una sociedad diferente, no regresar a como estábamos, sino regresar, pero más empáticos, más, no sé, como más sensibles, ¿no? A todo lo que pasa a nuestro alrededor y hacia uno mismo. Como, ¿tú crees que se pueda? O sea, digo, es como mucho trabajo dentro de la persona. Yo creo. Pero también aquí te voy a decir algo, creo que los papás, los que somos papás o los adultos que estamos a cargo de niños, tenemos mucho que ver en este cambio, ¿no? Sí, yo tengo fe, yo tengo esperanza en que, y cuando digo tengo fe y tengo esperanza, no solamente quiere decir una cuestión religiosa, donde me arrodille y me ponga a rezar, me ponga a orar, Claro. ¿no? O sea, es parte de, pero cuando estamos hablando de fe y esperanza, me gusta mucho la definición de Erich Fromm, ¿no? Que dice que la esperanza es hacer algo para que las cosas sucedan, ¿no? Entonces, cuando te digo tengo fe y tengo esperanza, es porque estamos haciendo cosas para que esto ocurra, para que las personas tengan herramientas para acomodar, ¿no? Hace rato comentabas, ¿no? De esto de los hábitos. Yo terminé de leer mi libro de este mes, ¿no? Tenemos por ahí círculos de lectura, y me atoré un poquito con un libro, no me atoré porque lo pospuse hasta ahora, que se llama El Club de las 5 de la mañana, ¿no? Y ahí te habla del tiempo que se lleva para establecer un hábito, ¿no? Un hábito. Y te habla de más o menos aproximadamente 66 días, ¿no? Para poder establecer un hábito. Y hay una frase que me gustaría compartirte que dice así, dice, todo cambio es difícil al principio, desordenado en el medio y hermoso al final, ¿no? Una de las propuestas del libro es ¿no? Levántate todos los días a las 5 de la mañana. Al inicio, imagínate, ¿no? De repente, para muchos es a las 5 de la mañana todos los días, es difícil, ¿no? Y me imagino que hay algunos que dicen, órale, exacto, ¿no? Lo voy a hacer. Pero en el medio es así, llega un momento de desajuste, ¿no? De descontrol, desordenado, hoy me levanté a las 8 de la mañana, ya no me levanté a las 5, creo que ya no lo voy a seguir haciendo, pero te hiciste. Y al final llega un momento que lo haces de manera automática, ¿no? De repente a las 5 de la mañana te despiertas y quiere decir que el hábito ya está establecido, ¿no? Entonces, yo creo que conforme todos los días lo practiquemos, conforme todos los días hagamos lo que decíamos en el clip pasado, ¿no? Pequeños cambios, ¿no? Esos pequeños cambios, eso de para qué nos alcanza. Hoy arreglaste tus plantas, como decíamos, bueno, está bien, ¿no? Mañana te alcanza para seguirlas arreglando, pasado te alcanza para seguirlas arreglando, y de repente llevas una semana, ya llevas 2 semanas, llevas un mes. Es decir, depende cómo nos establezcamos los cambios, porque está comprobado que cuando son pequeños cambios, hay más posibilidad de impacto. Cuando es un cambio radical, hay más probabilidad de fracaso, ¿no? Cuando tú fracasas en un pequeño cambio, dices, órale, lo vuelvo a intentar mañana. Y fracasas y dices, órale, lo vuelvo a intentar, y te sale y te motivas. Pero cuando quieres hacer un cambio radical, ¿no? Es ya no me salió hoy, ¿no? Invertí todas mis energías aquí, no, mejor vuelvo a lo mismo de antes.
hay que ver desde dónde abordamos la situación. ¿Sí? Se Si te lo van las abordamos, ganas, ¿no? exactamente. Sí, pues imagínate, ¿no? Si quieres empezar a correr, por ejemplo, pues lo más sugerente es que tal vez empieces por caminar si no estás familiarizado con, con, con el ejercicio. Con la lectura es algo similar. O sea, eh, muchos pueden sugerir, lee en esta cuarentena. Y si no estoy familiarizado con el hábito de leer, si te alcanza para leer, adelante, ¿no? Y si quieres empezar a leer un libro de tu agrado, una novela, yo le digo a los adolescentes, si quieren un cómic, ¿no? Háganlo. A través de eso creo que puede ser muy útil también empezar a familiarizarme desde algo que me gusta, desde algo que me atrae, ¿no? Si quieres, los niños, por ejemplo, ¿no? Es muy común esto de comprarles revistas de caricaturas para que empiecen a colorear con sus personajes favoritos, a familiarizarse un poquito a la cuestión de la lectura, de la escritura. Entonces, es desde donde están nuestros intereses, conectarlos con esas nuevas cosas que queremos aprender también. Oye, yo te iba a preguntar algo, pero importante porque Sí, sí. a partir de ahí yo creo ese granito de arena que aportas tú o ese granito de arena que yo aporto en casa, ¿no? Ahí es donde se van generando los grandes cambios. Primero conmigo, luego en casa o con el núcleo familiar, después con la sociedad y así. Pero cuando pasa, por ejemplo, conmigo, que te decía un poquito antes de empezar esta conversación, está bien, por ejemplo, que tengas una serie no tengas, porque como decíamos, nadie está viviendo de la misma forma Así es. este momento en casa, ¿no? Los que tenemos la oportunidad de estar en casa todo el día, que ya llevamos muchos días, Sí, porque más del mes. más del mes, ¿no? Entonces llega un momento, sí, claro, en que también la gente que está alrededor, obviamente ya estando dentro, pues ya llega así un momento en que ya no estás como muy tranquilo y que esos recursos te traicionan y dicen, bueno, tu tranquilidad no está como muy zen, ¿no? Entonces, está bien sacar todo esto, y cómo hacerlo, porque estos pequeños cambios requieren también grandes esfuerzos, tal vez, ¿no? Sí, se trata de esto de las emociones que mencionas. eh, lo vamos a incluso a comentar en otro momento también, aquí en las redes. Es importante atender las emociones, darles la atención correspondiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no atendemos las emociones son como un paciente terco que no se va a ir hasta que no lo atiendas, ¿no? Se lo pongo de ejemplo, ¿no? A veces, si la emoción fuera un paciente, a diferencia de alguno que se aburre y se va, no, se va a quedar ahí y tú no lo quieres atender, entonces vas a tener que salir por la ventana de tu consultorio, vas a tener que irte por otro lado y cuando regreses vas a tener que volver a entrar por la ventana. ¿Por qué? Porque no lo estás atendiendo, ¿no? Una emoción no atendida te orilla a generar otro tipo de conductas, ¿no? Por eso es importante atenderlas. ¿Cuántas relaciones de pareja no tienen, por ejemplo, emociones no atendidas por algunas pequeñas microtraiciones, ¿no? O incluso macrotraiciones que se dan a lo largo de ese tiempo? Y entonces van generando un rencor, van generando un enojo, y cuando viene una crisis, ahí se colapsa la relación, ¿no? Entonces, sí es importante atenderlas, ¿no? ¿Cómo las podemos atender? ¿No? Va desde lo más profesional, ¿no? Hasta buscar la ayuda psicológica, va desde lo más espiritual, si tú quieres hablar desde tu religión, con el sacerdote, el padre, lo quieres hacer adelante, va desde la parte social, de platicarlo con los amigos, pero hay un punto que siempre he tocado, ¿no? La cuestión de la validación de las emociones, porque pareciera que vivimos en un mundo donde no estuviera permitido sentir, ¿no? De repente estás llorando Sí, y mucha gente claro. te dice, no llores, ¿no? ¿Sí? Deja de hacerlo, ¿no? Deja de Es, llorar. claro.
Y de repente O dices, oye, tranquila, ¿no? ¿no? Tranquilo. Exacto. Sí, te dicen lo que tienes que sentir. Cuando creo que validar una emoción tiene que ver con dejar que la otra persona fluya lo que está sintiendo. Si fluye, si llora, está atendiendo la emoción. Y en consecuencia la emoción se va, pues va a pasar más rápido. No la vas a andar acarreando en el tiempo, porque las emociones siguen en el tiempo, ¿no? Llorar es válido, es parte de atender la emoción, ¿no? De repente lo hacemos a veces hasta con niños pequeños, cuando nosotros trabajamos en preescolares, ¿no? Que de repente su enojo, ¿sí? Lo hace golpear a otro. El enojo es la emoción y el golpear es una acción, ¿sí? Lo que se valida siempre es la emoción, ¿no? Te entiendo que Ya. estés enojado, entiendo que estés molesto porque el compañerito te empujó, porque el compañerito te quitó algo que es tuyo, ¿no? Lo que invalidamos en este caso de los niños es la acción. ¿A qué me refiero, no? Entiendo que estés enojado, pero eso no te da derecho a pegarle a tu compañero. ¿Eh? Valido la emoción y valido la acción, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos con ellos? Bueno, cuando estás enojado, ¿qué podrías hacer cuando estás enojado? Y entonces el niño se empieza a preguntar, él mismo, no decirle qué tiene que hacer, sino que él busque. Y de repente es respirar. Muy bien, ¿no? ¿Sabes cómo respirar? Porque muchos nos dicen respirar, pero no nos dicen cómo, ¿no? Entonces, respirar, bueno, ¿qué te parece si hacemos unos Claro. ejercicios de respiración, ¿no? Y los practicas. ¿Qué más crees que puedas hacer? Y de repente tenemos un punching bag, porque a veces algunas maestras lo tienen en su salón. El punching bag es ese muñequito que tiene una base de arena que le pegas y regresa, le pegas y regresa, ¿no? Y entonces ¿puedo ir a golpear el punching bag? Perfecto, ¿no? Entonces ya tenemos, bueno, le pegaba al compañero, ahora puede respirar, ahora le puede pegar al punching bag, ¿no? Entonces ya tiene, las probabilidades de pegarle al compañero se reducen al 33%, y si le damos una se reduce al 25%, y si le damos otra más se reduce al 20%, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que el niño tiene más opciones, ¿no? Lo mismo nos puede pasar a nosotros. La pregunta principal es esta: ¿qué podemos hacer nosotros? Una de las cosas, por ejemplo, es a veces ponerlas en escalas, ¿no? ¿Sí? En una escala del 1 al 10, ¿qué tan enojado te sientes en este momento? ¿Qué tan triste te sientes en este momento? Un 9, ¿no? Estoy enojado, pero estoy enojado en un 9. ¿Sí? Bueno, ya le pusimos un número. ¿Qué necesitaríamos hacer para que ese 9 se convierta en 8? No en 1, ¿eh? En 8. Un poquito nada. No sé, porque muchos luego te dicen, no, no sé, ¿no? Pero el no sé, dame chance, voy a ir respondiendo, ¿no? No sé, tal vez respirar, ¿no? Necesito golpear con mi almohada, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? ¿Qué recursos tengo? Porque, por ejemplo, tal vez no tienes un punching bag en tu casa, pero sí tienes una almohada. No tienes, ¿qué te gusta? No vas a golpear la pared, no tienes un costal de esos para que usan los boxeadores, ¿no? Pero ¿qué sí tienes dentro de tu espacio? Tu mascota. Eso. Ya está exigiendo su atención. Sí, ya, bueno, Sí. ahí anda. Entonces te decía, son todas Oye, estas pues, cosas. ven, ven, ven. Perdón, Está, perdón. hay que atender su emoción. Sí, exactamente, hay que entender eso. Ven, Así ven, es. mi amor, ven, ven. Es el mismo de la vez pasada, ¿no? Sí, es una niña, se llama Nina. Mm, Bueno, es hembra, Siempre. Sí, sí, sí. pero es parte de la familia que también ya se siente ya mucho encierro, Fíjate ¿no? que ahorita, aprovechando lo de tu perrita, también los perros son muy buenos en este tipo de las mascotas, ¿no? También son muy buenas en este tipo de momentos, ¿no? Porque hay una creencia, eso depende de cada quien, ¿no? De que ellos absorben mucho de esto, ¿no? De que se familiarizan mucho con esto. Las mascotas incluso llega un momento que son tan terapéuticas, y de hecho incluso hay personas que viajan previo permiso, previa constancia extendida, con
con sus perritos porque son estos que le ayudan a controlar como esa parte de ansiedad. Claro, sí. Ujú. Sí, Sí, exactamente. sí, sí. Sí, porque imagínate que estás solo en tu cuarentena y no tienes, como dice el dicho, ni perro que te ladre, imagínate. Y una mascota a veces nos Fíjate hace ya que más llevadero. sobre todo yo creo que con los niños funciona mucho, ¿no? Bueno, con mi hija, Ujú, por ejemplo, es como ujú, esa hermana perruna que le sirve pues ujú. para jugar, para estar, para demostrarle como mucho el cariño, y pues para estar también como conectada con ella, ¿no? Emocionalmente se convierte, te digo, en un miembro más de la familia y la verdad es que sí te ayuda mucho, ¿eh? Sí te ayuda bastante. Sí. Fíjate que otra de las cosas que nos pueden ser útiles, aparte de todo esto de ponerlos en escala y buscar nuestros recursos y todo esto, es lo de irnos a dormir con la solución, ¿no? Lo mencionaba creo que uno de los talleres que nos tocaba por ahí. Eh, Cuando nos vamos a dormir preocupados por un problema, ¿qué sucede? No descansamos, el sueño es intranquilo, al otro día despertamos muy agotados, tenemos pesadillas, ¿no? Entonces ya sabemos qué pasa cuando nos vamos a dormir con el problema. La pregunta sería, ¿y si nos vamos a dormir con la solución, qué podría suceder? ¿No? Entramos al mundo de la posibilidad. Claro. Y aquí entonces, ¿qué sería ir a dormirse con la solución? ¿No? Muchas veces llegamos al psicólogo, llegamos a otros lugares a platicar nuestros problemas, pero nunca pensamos en cómo va a ser el día en que este problema ya no esté, ¿no? A veces les pregunto, ¿no? ¿Cómo? Ajá, ¿cómo va a ser el Ajá. día en que este problema ya no esté contigo? ¿No? Y hay quienes dicen, pues no sé, no estoy angustiado, no he pensado en eso, ¿no? Pues bueno, sería, y es Ya, muy terapéutico pensar en eso. ¿Cómo va a ser ese día? Porque pensar en ese día eh, eh, es crear un destino, es crear un destino de a dónde queremos llegar, ¿no? Y nuestro cerebro, en un sueño, le ayuda a procesarlo para que empiece a buscar esos elementos. Es como decirle a tu cerebro, compararlo con una computadora y meterle un patrón de búsqueda, ¿no? Todo lo que me lleve a esto que me imaginé anoche, cáptalo. Y al otro día lo empieza a captar. De entrada te da bienestar, te tranquiliza, puedes agarrar muchos panoramas, ¿no? Puedes empezar a buscar más recursos. Dormir con la solución, es decir, dormir pensando en que las como que cosas te van a estar mejor. Ujú. te Sí, predispone a buscar esa solución, ¿no? O así sea, ok, es, ya identifiqué ahora qué pasaría y entonces mi cerebro ya empieza a trabajar en cómo lo haría tal vez, así o es. ya verse en que ya este problema ya no es un problema, Ujú. ¿cierto? Ya hemos encontrado la solución. Fíjate que por ahí la otra vez veía un documental del sueño, un documental científico, y de como anécdota cuentan esta parte muy cierta, ¿no? De que el que inventó la máquina de coser se iba a dormir siempre con esa interrogante, ¿no? ¿Por dónde, no? ¿Por dónde le meto el hilo, ¿no? A esto. Y en uno de sus sueños, ¿no? Él lo combinó un poquito con estrés, creo yo, porque quería saber cómo hacerle. Eh, Iba sobre un río y lo iban siguiendo, le lanzaban lanzas y lo curioso de estas lanzas es que tenían un hoyito en la punta, ¿no? Un hoyito en la punta. Hasta que a los 3 días después, ¿no? Siguiendo, se seguía preguntando por dónde, cómo resolver ese problema y viene un flashback de ese sueño, ¿no? Y dice, ah, creo que por aquí está la solución, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Ahí se creó la solución, se construyó una solución a partir de un sueño, a partir de una interrogante con la que te vas a dormir Bueno, con mira, esa pregunta. te voy a contar una anécdota. Tengo Sí, una persona cercana a mí, no tengo quién porque sí. si no van a saber quién, pero es una persona muy inteligente, muy inteligente, y entonces en las noches, de repente estaba dormido y soñaba algo, y entonces digamos que en la cabecera de su cama, Ujú, lo que tenía era un pizarrón, sí, ¿no?
Y entonces empezaba con las fórmulas. Y empezaba a hacer fórmulas y se volvía a dormir porque ya le daba sueño y otra vez. Y entonces así hacía muchas, en serio, muchas soluciones a sus fórmulas químicas, ¿no? O matemáticas, y entonces te das cuenta que sí, tiene mucho que ver. Es una parte del consciente, el inconsciente y todas esas cosas, ¿no? Que ya tú sabrás como Sí, psicólogo. sí. Sí, es una parte creativa. Yo le llamo la parte creativa, ¿no? O sea, es donde nos liberamos de todos estos prejuicios, todas estas situaciones. Y el sueño tiene mecanismos muy interesantes, ¿no? Muy increíbles, que parecen, híjole, de repente sueñas a una persona que son dos a la vez, pero a la vez en uno solo, a veces en uno solo, y es tan real, pero que de manera consciente no lo puedes hacer. Entonces tiene una construcción de soluciones increíbles que tú lo acabas de mencionar con esto que nos compartes, ¿no? Yo te comparto esta situación científica del documental y también lo he experimentado porque en ocasiones digo, bueno, vamos a corroborarlo y te da las soluciones y te construye soluciones increíbles, ¿no? Por eso es este ejercicio que es creativo, que no perdemos nada con intentarlo, con hacerlo, no, el de irnos a dormir pensando en la solución, pues nos garantiza que el día de mañana o que lo practiquemos más, pues obviamente encontremos un rumbo hacia la salida, ¿no? Así es. Oye, pues a mí me da muchísimo gusto escucharte y escuchar todos estos tips y estas propuestas, a lo mejor que no las pensamos, que las Ujú. tenemos ahí, ¿no? Como esto de ir a dormir pensando en las soluciones y no en el problema. Y ya predisponernos para vernos ya en esa parte donde ya no hay problema. Sí, Yo creo perdón. sí, y te anexo algo más, ¿no? De repente, ese problema no siempre está, ¿no? O sea, no podemos, es más, ¿no? Yo creo que incluso en los momentos de infelicidad, por poner un nombre, hay momentos de felicidad, ¿no? Hay momentos de felicidad. ¿Qué quiere decir? Que la infelicidad no está siempre. Sí, Hay claro. momentos donde no está. Yo le llamo a esos momentos momentos de excepción. Y en esos momentos de excepción busco hacer como un zoom, ¿no? ¿Qué sucede cuando el problema no está? ¿Qué haces cuando el problema no está? Y de repente nos damos cuenta de cosas maravillosas que hacemos cuando el problema no está. Entonces, cuando el problema no está, podemos aprovechar para fortalecernos bastante. Buscar esas excepciones del problema. ¿Qué pasa cuando el problema no está? ¿Sí? Hay los niños que tienen, por ejemplo, problemas de enuresis nocturna, es decir, se hacen pipí en la cama, pero les digo, esto no es siempre, ¿verdad? Obviamente descartando la parte médica. Y ¿cada cuánto lo hace? ¿No? Pues lo hace como 2 veces a la semana. ¿Qué sucede cuando no lo hacen? ¿Sí? Y empezamos a buscar qué pasa cuando no Claro. suceden estas cosas, ¿no? Así lo traen a consulta por el problema de enuresis, pero este problema no siempre está ahí, ¿no? También podemos buscar dentro de las excepciones algo muy importante, ¿no? Y por último te cierro con otro que es los patrones. En ocasiones los problemas tienen patrones, ¿no? O sea, identificar los patrones del problema. ¿Sí? Es decir, ¿qué pasaría si rompemos un aspecto del patrón del problema? Por ejemplo, hay parejas que discuten, ¿no? Y te empiezan a señalar cómo discuten, ¿no? O sea, más o menos identificas la hora, sobre qué temas discuten, cuánto dura la discusión, o sea, empiezas a buscar patrones y le dices, oye, siempre discuten a las 12 del día, ¿no? Oye, ¿y si discuten como eso de las 7, 8 de la noche? ¿Sí? Y de repente romper ese esquema, o sea, no le estás diciendo que no discutan, simplemente le estás cambiando el puro horario, ¿no? Sí. Oye, es que en el transcurso del día siempre me menciona dos, tres cosas, ¿no? Así como que tira pequeñas piedritas, pequeñas piedritas. Oye, ¿y si reúnes todo eso en un horario determinado? ¿Sí? Oye, pero es que me enojó. Sí, pero si lo anotamos en un papelito, ¿no? Ah, es que hoy me dijo esto y me hizo sentir mal. Al rato se lo reclamo. ¿Sabes qué sucede a veces? Lo que me ha tocado cuando dejo ese tipo de tareas,
que les digo, bueno, ¿qué les parece si discuten a las 7? Total, todos los días discuten, nada más hay que ponerle un horario, ¿no? Llega a las 7 de la noche, la hora de la discusión, ven su libretita, se quedan viendo y se empiezan a reír, ¿no? Y te Y llegan ya con no que no es. hicieron la tarea. Claro. Sí. Entonces, como romper con esas Ujú. conductas, a lo mejor que el problema lo hacemos nosotros, ¿no? El problema no está ahí, digamos, o bueno, está ahí, pero si nosotros queremos lo tomamos y si no, no. Así es, buscar patrones y excepciones, ¿no? Eso nos Claro. ayuda muchísimo. Hay quienes, por ejemplo, cargan mucho, se da en nuestro país mucho esto de las creencias, ¿no? Es que si me unto un huevo se me quita el dolor de cabeza, pues úntate dos, ¿no? Para que, sí, o sea, es Claro. parte a veces de usar, ojo, Para que ya no te nuestras duela mañana, creencias. ¿no? Así es, exactamente. Esto de que, Claro. por ejemplo, ahorita veo, ¿no? Que traes aquí algo colgado, pues, es igual, es parte de, ¿no? De nuestras creencias y Es un nuestros corazón. gustos. Es un corazón. Sí. Perfecto. Sí, hay quienes, por ejemplo, traen alguna medalla de alguna imagen, ¿no? Religiosa y que cada vez que sienten algo de ansiedad en algo lo tocan y ya se tranquilizan un poco. Y es válido, porque es parte de la creencia de cada quien Ah, también. mira, yo traigo como pulseras como que realmente no creo mucho en eso, pero bueno, se fueron regalos. Sí, Entonces igual como que te cuidan y así, ¿no? Que igual exactamente. Sí, no funcionan, pero bueno, si crees. es que todo funciona conforme nuestro sistema, ¿no? Así que es la parte, el poder que nosotros vamos a atribuir a todo esto, ¿no? Si tú no crees, pues no te funciona, y si tú crees, pues te funciona. Por eso es la parte del respeto a la creencia de otros, ¿no? Que es muy Claro. importante. Es un punto que a veces manejo mucho yo lo llamo, unos son los ateos y otros son los antiteístas, ¿no? Los ateos son los que no creen Te en dejo Dios, de pero, escuchar. ajá, ¿ahí me escuchas? Sí. Sí, sí, ahí te escucho. Ok. Ajá. Decían, los ateos son los que no creen en Dios, pero respetan a los que creen. Y los antiteístas son los que no creen en Dios, pero les enoja que otros, no que otros crean en Él, ¿no? Parecen como resentidos con Dios más que no creer en Él, ¿no? Pues, a veces yo creo que sí es muy importante respetar la creencia de otros. Sí, por supuesto, siempre. Yo creo que el respeto es la base de todo, ¿no? Si te Así es. respetas a ti mismo, si respetas a los demás, yo creo que ahí o respetas al de al lado, al vecino, al país de enfrente o así, Sí, yo sí, creo sí. que ahí está la paz de todo, Ahí ¿no? lo decía Benito Juárez, ¿no? Sí, El respeto. claro, claro, por Así supuesto. es. Oye, pues me da mucho gusto. Creo que voy a tener un tema ahí contigo a lo mejor para el próximo, Claro que para sí. la próxima emisión, ¿no? Hay que hablar un poco más de los niños, fíjate, me quedó ahí un pequeño espacio donde todo esto que estamos hablando, tal vez, obviamente en adultos, las emociones, el manejo de estos recursos emocionales, psicológicos, yo creo que no tendríamos tanto o bueno, los psicólogos sí tienen mucho trabajo con esto, ¿no? Pero a lo mejor tendríamos menos problemas, si los consideramos, si trabajamos desde pequeños con los niños, ¿no? Así Si es. lo dejamos que exprese el llanto, por ejemplo, porque lloras en vez de decirle no llores, ¿no? Y Ujú. acompañarlo. Así Entonces, es. ese manejo de emociones desde pequeños, como a lo mejor, digo, yo que soy mamá, me pasa de repente que me dicen, es que eres mamá de ahora, ¿no? Es que le permites muchas cosas, no le pegas, es que con una nalgadita a tiempo y ese tipo de cosas. Ujú. Entonces, yo me encuentro con este tipo de comentarios todos los días, ¿eh? O sea, todos los Sí. días, desde familia, de amigos y todo, hasta pues gente que ni siquiera te conoce, ¿no? Pero entonces es cómo acompañar a los niños, cómo ahorita están pasando toda esta parte de estar en casa, ¿no? Sí. Mi hija me decía hoy mañana, mamá, ¿cuándo va a terminar todo esto? O sea,
Y claro, tienes que encontrar las palabras adecuadas para que no se sienta como más reprimida de lo que ya está. Es que ya llevamos más de 1 mes y medio, entonces, ¿cuándo va a terminar, no? O ya no quiero estas clases en línea. Yo ya quiero ver a mis amigos, yo ya quiero estar con mi maestra, yo ya quiero ir a la escuela, yo ya quiero salir, yo ya quiero ir a la playa, yo ya quiero, o sea, ya quiere tener esta parte de la socialización. Y a lo mejor ya aguantó bastante, pero en los niños, y a veces ellos son mucho más, uh, yo digo que más hábiles que los adultos, porque nosotros precisamente tenemos como muy reprimidas esas emociones. A ellos ahorita, digo, tú o yo, ¿cuándo les íbamos a contestar de una manera que contestan hoy los niños, no? O sea, mi hija tiene unas palabras que a lo mejor jamás en la vida me hubiera imaginado yo decirlas, y mucho menos a mi mamá o a un adulto, ¿no? Y ahorita ya es como, fluidito. La verdad es que es muy naturalito decirte, ay, pues sí, pero es que pues tú me estás regañando y entonces a mí no me gusta, respétame, ¿no? O Sí. sea, imagínate tú decirle eso a tu mamá o a tu papá o a la persona con la que estás hablando, te regresaba, ¿no? Entonces, no, pues sí, respétame. Si tú quieres respeto, respétame a mí. Aunque soy una niña, tú me tienes que respetar. Y entonces así con la actitud y el porte y todo, y te encuentras así como que ahora, ¿qué hago, no? O sea, tienes que buscar como la forma también. Entonces, para los padres de familia, te decía yo, los adultos que están encargados de niños como maestros, como, no sé, tutores, o quienes acompañan en algún proceso a los niños, entonces como quedarnos ahí como un poquito, hablar más bien, ¿no? Hablar Perfecto, más de pues eso. me parece que Pero sería tema en entonces. este tema, sí, en este tema la verdad es que me encantó eso de encontrar los recursos emocionales para reconstruirnos y para ser mejores personas, para tener hábitos emocionales más sanos, creo yo, ¿no? Sí, pues sí, te comentaba, ¿no? Creo que sería muy buen tema para la próxima semana, ¿te parece? Me parece perfecto. Perfecto, pues quedamos para la próxima semana. Pues me dio Muchísimas mucho gusto. Me dio mucho gusto estar contigo y con toda la gente que te sigue, que tienes bastantes seguidores. gracias, Y gracias. pues un saludo hasta Pochutla y a todo el mundo, porque ya sabes que con el Con internet, internet llegamos, ¿no? donde sea, ¿no? Pues muchísimas Un gracias a ti por tu abrazote. tiempo. Cuídate mucho y que todo esté bien contigo y con tu familia. Pues un saludo para todos también, hasta donde lleguemos este Así pequeño es. proyecto que estamos haciendo. Cuídate mucho y que estés muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao.